Hola, 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 hoy tenemos otro chismecito y hablaremos exactamente de los tribunales administrativos. La jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene orden en dos niveles, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos. Entonces nos enfocaremos un poco en la organización de los tribunales administrativos y por ende pues su creación. Vamos a decir que fueron creados por la ley 130 de 1913 y esto se da con la promulgación del primer código de lo contencioso administrativo. Ya más adelante con el segundo código, se ordena que en cada departamento pues hubiese un tribunal administrativo. Hoy los tribunales son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con un número de integrantes no menor a 3, pues por cada tribunal. La nueva constitución convirtió en departamentos las antiguas intendencias y comisarías, pero no creó tribunales en estas circunscripciones territoriales, sino que estas pues se anexaron a los tribunales ya existentes. La organización de los tribunales, pues el número de integrantes varía de acuerdo pues a la población y como a la cantidad de controversia que en promedio se generen en cada ámbito territorial. El número de magistrados, pues, como ya lo venía mencionando, el mínimo es de 3 y va hasta 39. En cuanto a la elección, pues para los magistrados del tribunal se requiere estrictamente ser colombiano por nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, gozar de derechos civiles, tener título de abogado y no estar inmerso en inhabilidades ni en incompatibilidades. Adicional, pues se tiene que tener una experiencia mínima de 8 años pues en el ámbito. Los cargos de magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo son de carrera. Por ende, su provisión debe hacerse en propiedad. También se presenta en los que dan nombramientos en provisión o pues en encargo. Claramente, el proceso de selección de los magistrados pues comprende ciertas etapas en las que encontramos efectivamente el concurso de méritos, la conformación del Registro Nacional de Elegibles, elaboración de listas de candidatos, elección y conformación de los mismos. Y claramente el orden pues de estas listas va de acuerdo pues al puntaje que hubiese sacado el candidato, pues el mayor va a estar de primeras. También es importante decir que los funcionarios de carrera pues son evaluados por la Sala Administrativa del Consejo Superior. En cuanto a la evaluación de los magistrados, para evitar un mal desempeño se estableció un sistema de que garantiza idoneidad, calidad y pues eficiencia en el trabajo. Los funcionarios serán evaluados por la Sala Administrativa del Consejo Superior mediante la calificación integral de servicios. Los magistrados de los tribunales, en caso de incurrir en faltas disciplinarias, responderán ante la Comisión Nacional Disciplinaria Judicial. Además, es importante mencionar que esta comisión ejercerá poder disciplinario sobre los abogados que estén en función, o en ejercicio de su profesión más bien. En cuanto a la competencia de los tribunales, para los tribunales administrativos descansa el peso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los tribunales ejercerán sus funciones a través de la sala plena, sala de gobierno y salas especializadas, entre otros. En cuanto a las funciones administrativas, encontramos que son 5. Elegir jueces administrativos. Nominar los candidatos que han de integrar las ternas correspondientes a las elecciones de contralor departamental, contralores distritales y municipales dentro del mes inmediatamente anterior a la elección. Evaluar el factor cualitativo de la calificación de servicio de los jueces del respectivo distrito judicial, que servirá de base para la calificación integral. Dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las secciones y subsecciones del mismo tribunal y los que se susciten entre los jueces administrativos del mismo distrito y las demás que dicte la ley. En lo que respecta a las funciones jurisdiccionales, las competencias jurisdiccionales están estructuradas en 3 órdenes: asuntos de única instancia, primera instancia y segunda instancia, los cuales son cumplidos por las secciones, subsecciones y la sala plena de la corporación.
En lo que respecta a los juzgados administrativos, frente a los problemas de congestión existentes en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el girador respondió efectivamente con la creación de los tribunales administrativos mediante la Ley 270 del 96. Posteriormente, la Ley 446 del 98 en sus artículos 134 A, B y C fijo la competencia de los jueces administrativos, adicionando para el efecto el correspondiente título del Código de lo Contencioso Administrativo de la época. Para designar estos jueces, la sala administrativa realizó unos concursos, elabora lista de elegibles y envía a los tribunales administrativos donde la sala plena de estos pues elegirá los funcionarios judiciales que cumplan con las características. Después de 8 años de promulgar la ley que diera competencia a estos jueces, la solución ya vista fue puesta en práctica. Y es aquí donde el Consejo de Estado entra y lo que quiere es como amparar efectivamente sus derechos e intereses colectivos a la prestación eficiente y oportuna de este servicio público. Y ordena al presidente de la República, administrar Hacienda y al crédito público, incluir dentro del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones la partida presupuestal correspondiente para atender los gastos de personal, entre otros, de los juzgados administrativos y leyes al Consejo Superior de la Judicatura que implementará el funcionamiento pues de dichos juzgados. Esto ocurrió en el 2003 y ya en el 2006, efectivamente, el Consejo Superior de la Judicatura ordena el traslado de estos recursos para que efectivamente se lleve a cabo un servicio bueno y eficiente de estos juzgados administrativos. Por ende, estos juzgados inician su funcionamiento para mediados del año 2006. Con la creación de estos juzgados, lo que se quiere responder a esta congestión judicial que se ha presentado a nivel de los tribunales administrativos y también del Consejo de Estado. Por ende, la mayoría de los procesos en curso de los tribunales administrativos pues pasó a manos de estos juzgados. Y poco tiempo después, este nivel de congestión llegó a estos juzgados, lo que nos da a entender que efectivamente eso es un problema que se tiene que combatir, y únicamente lo que pasó fue que cambió como de nivel jerárquico, del más alto al inferior. Y este también se congestionó, entonces tocó crear más juzgados administrativos permanentes y unos juzgados ahora de descongestión. Ahora conozcamos un poquito más del autocontrol de la administración en vía administrativa. Específicamente de los recursos en vía administrativa. En este punto debemos recordar que estamos hablando de control de legalidad de los actos administrativos. Debemos tener en cuenta que estos tienen un control interno y un control externo. Si estamos hablando del control interno, nos estamos refiriendo a los recursos en vía administrativa, que antes se llamaban los recursos en vía gubernativa. Y control externo, aquellos que en sede judicial están a cargo de los organismos de lo contencioso administrativo. Recordemos en este punto que si se llega al caso de que hay una persona inconforme por un acto administrativo emitido por una entidad pública, esta persona ya debe haber agotado la vía de procedimiento administrativo, porque este es un requisito de procedibilidad para que se pueda dirigir a lo contencioso administrativo. ¿Y cuál es el fin de la existencia de estos recursos? Pues el fin es que si se logra evidenciar que hay un acto administrativo que está viciado de ilegalidad o sea lesivo para el interesado, es evitarle un desgaste judicial al interesado y que este conflicto o esta controversia se pueda lograr solucionar en sede administrativa. ¿Y cuáles son estos recursos? Pues uno es el recurso de reposición y el otro es el recurso de apelación. Estos recursos se tramitan en su orden ante el funcionario que emitió el acto o ante el superior jerárquico. Si se llega al caso en que se interpone el recurso de reposición y la autoridad administrativa se niega a que proceda el recurso de apelación, podemos interponer un recurso de queja que tiene como fin de que el superior jerárquico lo revise
y pueda determinar si sí procede el recurso de apelación o no. El término del recurso se debe hacer luego de que se notificó del acto cuestionado. Este se debe presentar por escrito por medio de la notificación personal o por aviso y se debe presentar dentro de los 10 días siguientes. Si queremos interponer el recurso de reposición en subsidiariedad con el de apelación, estos no los debemos separar porque si no incurriríamos en una indebida forma de agotamiento. También tenemos que tener claro que no podemos interponer un recurso sobre otro recurso que no se decidió. Estos recursos deben tener las razones de hecho y las razones de derecho. ¿Y acaso sabemos cuándo procede el recurso de apelación? Este procede ante la decisión que niegue la práctica de las pruebas que se solicitaron en los descargos, la decisión de archivo y el fallo de primera instancia. ¿Y a qué se referirá cuando se dice que estos recursos tienen efecto suspensivo? Pues esto se refiere a que se le impide a las autoridades administrativas que se dé la ejecución de los actos hasta que se decidan los recursos.